El siguiente relato está basado en hechos reales y narra la historia de la señora Guadalupe Pérez de San Pedro Sula, Honduras. Lo que a continuación describiremos son síntomas muy generales de una auténtica infestación de demonios, pero deben ser muy tenidos en cuenta a detalle, porque allí comienzan las manifestaciones de infestación. Por ejemplo, los animales se irritan o alteran de forma extraña y, en algunos casos, llegan a atacar a sus dueños. Algunos lugares de la casa se ven inundados por olores y errores extraños y nauseabundos. Se producen corrientes de aire frío sin ningún motivo, la temperatura baja en algunos ambientes o en ciertas zonas de la vivienda se producen ruidos extraños de día o de noche, cadenas, chirridos, el tic-tac de relojes, susurros o gritos tienen lugar. Además, movimientos de objetos o estos cambian de lugar inexplicablemente, junto con otras anomalías. La persona afectada siente una profunda tristeza del alma, pensamientos inusuales que la empujan al suicidio, a la lujuria, a otros afectos fuera de lo común o algo peor, como la pérdida de fe en Dios. Padre, reiterados fracasos en todos los ámbitos cotidianos, trabajo, amistades, familia, sensación de miedo, irritabilidad, angustias inexplicables, cambio drástico del timbre de voz, etc. Si esto pasa, ten mucho cuidado, porque el demonio ya está dentro y necesitarás ayuda, como yo. Soy la señora Guadalupe Pérez de San Pedro Sula, Honduras. Todo este infierno empezó justamente 6 años atrás cuando compré un solar. Es un terreno en unos predios que antiguamente fueron campos bananeros. Como de una casa que humildemente construimos mi esposo, mis 3 hijos y yo. Cada uno tenía su dormitorio. Estábamos contentos y tranquilos hasta que, después de algún tiempo, me decían que les pasaba cosas extrañas. Empezando con mi hija, a quienes cerraban y abrían las ventanas aún siendo corredizas. Esto pasaba especialmente por las noches. Decía a ella que un hombre de color oscuro se paraba a mirarla por fuera, riéndose de ella, hasta que un día le dio la espalda y éste se enojó y la golpeó inexplicablemente, dejándole una mano marcada en la espalda con un moretón horrible. Pasó mucho tiempo para que se le quitara. Esto fue solo el inicio de esa manifestación demoníaca o infestación de demonios, como usted le llama. Luego de unos días, todo cambió. Empezaron los pleitos y los problemas con toda la familia. Mi hija cayó en depresión a tal grado que, sin razón, se cortaba el cuerpo con bisturís. Mi hijo se volvió rebelde y ya no salía a montar su bicicleta porque muy asustado decía que, en las oscuras calles de la selva, una mujer en condición de calle lo asustaba. La cual era despeinada, con un vestido blanco muy sucio, y al caminar no tocaba el suelo. Este ser lo perseguía cuando salía a trabajar a la calle justo al oscurecer. Esto lo tenía aterrado. Mis otros hijos decían que, en el terreno de enfrente de la casa, el cual era grande, solo ahí los asustaban al caer las noches. Le salía a su paso un aterrador perro negro, el cual portaba una cadena que brillaba como el fuego en el pecho. Me contaban todas sus cosas, pero de lo cansada que venía del trabajo, casi no les prestaba atención. Hasta creía que era imaginación de ellos o que de plano no querían vivir en este lugar tan apartado de la gente dentro de la selva. Pero la verdad era otra. Luego, mi esposo empezó a tomar y tener un comportamiento extraño. No lo entendía, porque él nunca tomaba y ahora lo hacía muy seguido. Estaba muy ocupada en mi trabajo y no platicaba con él. Una tarde, me tomé el tiempo de acostarme a conversar con mis hijos, ya que lo de mi hija me empezó a preocupar porque no lo miraba como un comportamiento normal de una adolescente. Y ahí, platicando, fue cuando comenzó a respirar algo en medio de nosotros, debajo de la cama. Ese sonido era irritante y no era de ninguno de nosotros, más bien era como el jadeo de un animal muy horrible, tanto que podíamos oír su respiración cada vez más fuerte. Para no asustar más a mis niños, fingí no escuchar nada. Mis hijos se fueron a sus dormitorios y me quedé sola,
donde de reojo miré cuando abrieron la puerta y alguien entró, parándose a mis pies. Me reí y les dije: traviesos, no estoy mensaje, no con nadie, solo estoy mirando el celular. Al ver que nadie respondía a mi plática, medio miraba de reojo que alguien estaba parado a mis pies, pero detrás de una cortina. Al mirar bien, noté que esa silueta no se parecía a ninguno de mis hijos. Me di la vuelta, confundida, y un amargo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me levanté y fui a donde ellos estaban viendo televisión en la sala. Les pregunté y me dijeron que no se habían movido de allí. Me quedé muy intrigada y empecé a prestar atención a ese evento. Así que le pregunté a mis hijos a qué horas miraban al perro negro salir de los árboles. Ellos dijeron que eso era aproximadamente a las 6 de la tarde. Sin avisar, ese día llegué temprano para ver lo que decía. Y, en efecto, salimos al patio que construimos a la orilla de una cañera, propiedad de la azucarera o ingenio, donde en épocas anteriores murieron muchos esclavos y gente de fatiga a manos de los patrones despiadados. Justo ahí estuvimos esperando cuando, de pronto, mis ojos se abrieron incrédulos de par en par al mirar aquel inmenso y feroz perro salir de la extensa selva. Era tan impresionante que parecía de esos terríes, o uno grande como un ternero, pero tierno y de grandes patas, el cual se paró frente a nosotros. Se arrojaba rabia, solo nos miraba como retador para luego seguir su camino por la calle, buscando el fondo de las cañeras de la selva y perderse para siempre. Después de ver eso, me asustaba dejar a mis hijos solos, pero si no trabajaba, no tendríamos para comer, ya que el borracho de mi esposo no ayudaba en nada. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho la limpieza ni nada, la casa estaba desordenada, y la respuesta de ellos era que en la casa no estábamos solos porque ahí vivían 2 niños, una niña y un varón, que según se escondían en el cuarto de ellos porque la mamá de los niños los golpeaba sin piedad. En pocas palabras, eran como unos muertos ocupando nuestro espacio. Mis hijos culpaban a esos 2 espíritus del desorden de la casa. Pues, una tarde en mi día libre, escuché cantar a alguien en el pasillo de la casa y me dijeron mis hijos: ¿escuchas eso, madre? Ahí todos reunidos. Me di cuenta de que no era ninguno de mis hijos. La verdad es que cantar se escuchaba como en un hueco y no se entendía nada de lo que decía. Debido a eso, decidimos que el cuarto de mis hijos se convertiría en una iglesia, por tener una infestación de espíritus, entes, demonios. Y mis hijos tenían puestas 3 Biblias en el Salmo 91, indicando para alejar a los demonios, y de las cuales ponían una debajo de cada almohada y una última en la entrada de la puerta abierta, que es, según ellos, con eso evitaría en ataques demoníacos. La entrada de la casa estaba llena de papelitos hechos a mano con el Padre Nuestro, crucifijos y santos, e imágenes pegadas por todos lados. Pero ni siquiera con eso se detenía la infestación, porque se nos morían los animales, se perdía el dinero, se aparecían los muertos, en fin, pasaba de todo, y mis hijos y yo estábamos aterrorizados. Mi hijo el menor empezó a soñar con muertos, y al siguiente día, había uno en la calle tirado o soñaba con algo, y se hacía realidad. Empezó a preocuparse al grado de ya no querer dormir, pues esto le daba pánico, ya que cada sueño que tenía se cumplía. Y lo peor es que su último sueño fue que su padre nos intentaba matar. Y hoy vamos a cambiar todos, a tal grado que mi marido, cuando llegaba ebrio, nos golpeaba y lastimaba, perdía la razón de todo. Pero nunca había sido así con nosotros. Después, él caía en un sueño profundo, donde al despertar ya no recordaba nada de lo que nos había hecho. Después de eso, me asustaba dejar a mis hijos solos con ese ser. Luego llegaba a casa, y mis hijos no habían hecho nada, estaba desordenado todo, olía mal como a podrido, azufre, y el hedor era repulsivo. Era triste ver cómo poco a poco nos derrumbábamos. Un día, mi marido trató de matar a mi hija, su propia sangre.
Primero la golpeó salvajemente hasta fracturarla. Ni siquiera mis 3 hijos lograron controlarlo. Este hombre se estaba convirtiendo en el mismo demonio y hasta el día de hoy él niega haberlo hecho, porque dice y jura que en su sano juicio jamás le haría daño a ninguno de sus hijos y menos a su niña adorada. Nos separamos. Mi hija no quiso levantar cargos, tampoco queríamos que la gente se enterara de esto que pasábamos toda la familia. Mis hijos se fueron para La Ceiba, una localidad más poblada, a pasar un tiempo con mi madre, pues ella podía cuidarlos y protegerlos. Yo me quedé sola en casa, pues esa cosa, bestia o demonio de mi exmarido, huyó para internarse y perderse en la Selva Negra, lugar o casa de esos entes aberrantes que, por algún motivo, salieron para acabar con mi hogar. Así que, una noche, aproximadamente a las 12 de la madrugada, algo intentó abrirme la puerta. Sabía que estaba sola, sin embargo, la puerta se sacudía con tanta fuerza, como si el mismísimo demonio clamara por entrar. Pensé que tal vez alguien había entrado a robar lo poco que me quedaba. Me armé de valor y abrí la puerta como pude. De repente, vi una sombra, como la de un hombre, en el interior, la cual corrió y abrió la puerta del baño. Le grité, «Ya te vi», salí y encendí las luces, pero no había nadie. Revisé las puertas, estaban todas cerradas. En ese momento, se apagaron todas las luces y salí corriendo. Me encerré con escalofríos en mi cuarto y vi cómo la tele de la sala se encendía. Podía ver los reflejos de cómo cambiaban los canales, a pesar de que ya no tenía tele porque mis hijos se la llevaron a casa de mi madre. Todo estaba extraño y muy claro. Escuchaba cómo funcionaba la tele y, de repente, vi la sombra por debajo de la puerta donde estaba yo. El demonio, sin duda, seguía fuera de mi cuarto. Tocaba la puerta con algo que parecían uñas largas y pesadas, destrozando la puerta de madera. Estuvo ahí hasta más o menos las 3:30 de la madrugada. Publiqué esto en varios grupos, pero se burlaron de mí. Ahora vivo con miedo y terror, pero no quiero perder mi único patrimonio, el cual compramos con sacrificio y por el cual se separó mi familia. Me mudé de mi casa y me fui a alquilar un pequeño cuarto para sobrevivir. En los grupos, me dijeron que, con dejar la casa, el asunto quedaría arreglado, pero eso no era cierto. Algunos ataban a ella unos días después. Vino mi hijo a vivir aquí pensando que todo había terminado, pero todo comenzó de nuevo, incluso en mi nuevo hogar. Tocan la puerta a las 12 del día, y al salir a abrir, nunca hay nadie. Empezamos a sentir, de nuevo, que algo nos vigila por la ventana. Una noche, a mi hijo le tocaron la oreja y empezó a temblar porque nuevamente le respiraban en sus oídos. Era un jadeo o una especie de lamento con olor a podrido, una asquerosa sensación de muerte. Esto se repitió a menudo, así que nos mudamos de nuevo. Ahora, aquí regresa a vivir mi hija con nosotros, quien se casó hace unos meses y tiene 7 meses de embarazo. Dice que una voz de hombre le habla y le pregunta cosas por las noches. También se escuchan quejidos cerca de nuestras cámaras, lo cual me preocupa porque mi hija dice que esa cosa pide sangre pura y joven. La bestia ya dijo que quiere al bebé. Mi hija entró en dificultad de parto y tiene problemas, ya que el bebé quiere nacer antes de tiempo, con apenas 5 meses de gestación. Justo ayer me regresé a vivir sola con mi hijo menor, el cual ya les conté que tiene sueños raros. Compré el terreno, construimos la casa, pero mi hija ya no quiere regresar y ahora tiene sueños terribles de cómo unas manos con garras le sacan a su bebé del vientre. Está en shock, pero tengo la esperanza de que Dios y ustedes, en lo posible, nos auxilien. De antemano, muchas gracias. Meses después, en el año 2017, Chemo San Juan se contactó con el grupo de ayuda conformado por la señora Santera de Estados Unidos, el Ser de Luz Avdalón y las demás personas que integran la Sociedad de Ayuda Humanista.
Con cierta dificultad debido a la peligrosidad y delicadeza del caso, se logró a base de prácticas, oraciones y acciones de baños de despojo y purificación. Después de varios días, finalmente se logró habitar esa casa gracias a su trabajo. Quiero comentar que todo por fin está desapareciendo y ahora nos enfocamos en que la familia se vuelva a unir, a excepción del padre que se perdió para siempre. Gracias a Dios, aquí queda este escrito archivado como prueba de que el mal existe, pero lo bueno es aún más fuerte. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de Eventos Reales de la señora Guadalupe Díaz, tomado de Rede.